Hoy vamos a hablar de 3 problemas que se plantean a la hora de poder invertir en eficiencia energética, en la mejora de la eficiencia energética de tu lugar de trabajo. Vamos a ir viendo una por una y con un poquito de paciencia vamos a intentar explicarla lo mejor posible. Bienvenidos, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo a la gestión y diseño de lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por EASAEDRO. Bien, sabes que puedes entrar en easaedro.com. Bien, pues decíamos que vamos a hablar hoy de 3 problemas básicos, habituales y normalmente no comentados que te encuentras cuando quieres mejorar la eficiencia energética de un lugar de trabajo. Para empezar, debemos tener claro que mejorar la eficiencia energética como concepto aislado es algo que, pues deberíamos buscar. Hacerlo realmente, más allá de certificaciones y de sellos y temas burocráticos, deberíamos hacerlo por diferentes motivos, desde cuestiones económicas hasta cuestiones de cuidado del planeta, ambientales, etc. Sí que es cierto que personalmente, cuando hay una incompatibilidad entre la eficiencia energética y la salubridad, que en algunas ocasiones lo hemos comentado y lo volveremos a comentar, sí que personalmente creo que es más importante la salubridad de las personas que están en el lugar de trabajo que la eficiencia energética. Pero muchas veces se puede llegar a un buen acuerdo entre ambos conceptos y hoy vamos a hablar aislándolo del concepto de eficiencia energética. Bien, el primer obstáculo para la inversión en la mejora de la eficiencia energética de un local es directamente la incompetencia de las personas que deben llevarlo a cabo. En el mundo de la gestión de lugares de trabajo, como en tantas otras profesiones, pues hoy en el Facility Management, en servicios generales, o en gestión inmobiliaria, hay personas que son excelentes profesionales, personas que no son tan excelentes profesionales y hay personas que son absolutamente incompetentes en su trabajo. Y no saben ni siquiera hacer un numerito, hacer un cálculo y ver qué ventajas tendría el hacer una mejora en la eficiencia energética o detectar oportunidades para una mejora en la eficiencia energética del lugar de trabajo en el que se está, o del edificio, del complejo donde trabajes, o lo que sea. Esto que parece una tontería, realmente no lo es, porque si las personas que deben empujar en este sentido y que deben promover esa mejora y que deben de alguna manera vender internamente que esa mejora interesa a toda la empresa, no lo hacen porque o bien no son capaces de hacerlo técnicamente o porque no tienen la voluntad de hacerlo, pues porque están trabajando allí por estar y sin ningún tipo de objetivo, sin ningún tipo de motivación. Es algo que existe dentro del mercado laboral, como digo, en muchas profesiones y la gestión de lugares de trabajo no está exenta de este tipo de profesionales, pseudoprofesionales o como lo quieras llamar. Entonces, es un punto que hay que mencionar. Muchas veces la mejora energética no se hace porque no se sabe o no se quiere o ni se plantea porque no se sabe detectar o no se tiene interés o los conocimientos o lo que sea por parte de los profesionales que debieran tenerlo. Ese sería el punto 1. El punto 2 vendrá a ser ya algo más complejo, mucho más difícil de resolver, y es que el retorno de inversión, es decir, cuando tú haces una inversión, lo haces para que a la larga esa inversión, ese gasto económico que has tenido, tenga un tipo de respuesta, tenga un beneficio a medio plazo, largo plazo o al menor plazo posible en función de la cuantía de la inversión que se hace. Y esto está directamente ligado a lo que hemos comentado en este podcast varias veces, un tema del que nunca se quiere hablar, que son los contratos de alquiler de corta duración. Claro, cuanto más alta sea la inversión en eficiencia energética, normalmente más tiempo vas a necesitar para recuperar esa inversión. La inversión suele ser algo puntual, inicial, aunque sea fraccionado, suele ser algo que va por adelantado y se hace a cambio de la promesa de ir recuperando poco a poco, mes a mes, año a año, ese dinero que se ha invertido en una reducción del gasto. Ejemplo típico es cuando se cambia la iluminación que había en la oficina a tipo LED, que es una iluminación que consume bastante menos
Y entonces tú haces una inversión inicial, que es lo que te cuesta quitar la iluminación actual y poner una iluminación nueva, pero luego la factura de consumo eléctrico mes a mes se ha ido reduciendo y poco a poco vas teniendo una disminución de ese gasto que se va acumulando a lo largo del tiempo. Llegará un punto en el que, sumando todos los ahorros o todas las disminuciones de gasto que has tenido en esa factura eléctrica todos los meses, compensará el gasto que hiciste al quitar la iluminación que tenías y colocar la iluminación nueva tipo LED, que actualmente pues es la que menos consume, la que menos electricidad requiere. Y en ese punto has recuperado la inversión y a partir de ahí es cuando ya tienes una mejora. Claro, si el contrato de alquiler es de una duración excesivamente corta, no da tiempo a que mes a mes vayas recuperando esa inversión que has hecho inicialmente. Por lo tanto, se hace muy difícil que la empresa pues vaya a decir, vale, pues no voy a hacer un gasto para mejorar la eficiencia energética si me voy a ir de aquí y no voy a tener ese retorno de inversión, que sería un poco la idea de precisamente esa inversión que se ha hecho inicialmente, ¿no? Claro, también esa eficiencia energética, si hablamos de eficiencia energética como tal, estamos hablando en términos económicos. Muchas veces el cambio de la maquinaria, el cambio de esa iluminación o lo que sea, puede estar acompañado de que si las luminarias son mejores, tienen un mayor índice de reproducción cromática, tienen una mayor capacidad de regulación, etcétera. No solamente hay algo económico de retorno directo en factura eléctrica, sino que a lo mejor también estamos hablando de un mayor confort, de un menor desgaste visual para las personas que están trabajando allí a lo largo del día, etcétera. Pero eso sería, digamos, invertir en confort o incluso podríamos verlo como un aumento de productividad de las personas que están allí en cuanto a reducción de bajas o en cuanto a una reducción de la bajada del rendimiento de esa persona a lo largo del día, al reducirle la fatiga visual. O sea, es algo que realmente también tiene un retorno, etcétera, pero que no está basado en la eficiencia energética como tal. Es simplemente una cuestión ya de mejora de confort, igual que ocurre con la ergonomía, que hemos hablado algunas veces, ¿no? Comprar una mejor silla para las personas que están trabajando en tu empresa va a tener un retorno de inversión porque va a haber menos bajas, va a haber un menor cansancio a lo largo del día, una menor fatiga y las personas van a tener una mayor productividad en lo que se refiere a lo que una mala silla restaría, que ya deja de restar. Pero aquí estamos hablando exclusivamente de lo que sería la eficiencia energética en términos de gasto energético. Evidentemente, en términos económicos, cuando se hace una inversión, se está haciendo también una apuesta por una situación de futuro. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que a lo mejor la empresa en este momento ha tenido una entrada de dinero, por lo que sea, pues porque ha habido una mayor venta, porque se ha ganado algún tipo de proyecto en la empresa que ha conseguido que haya un mayor ingreso. Y esto puede ser el momento ideal para hacer una inversión que incluso pues según donde estés, en el país en el que estés, puede ser que te desgrave de cara a los impuestos estatales, etcétera. Es decir, bueno, pues es el momento, ahora que tienes el dinero, de hacer esa inversión en mejorar la equipación que es más eficiente energéticamente y así, si en el futuro tienes una bajada de ingresos, como ya has disminuido la factura eléctrica, de alguna manera te has asegurado, digamos, el poder pagarla en el futuro, ya que si luego vienen, como suele decirse en España, vacas flacas dentro de la empresa y hay mayores problemas para poder pagar, esa reducción que has hecho de gasto te va a garantizar una continuidad de tu negocio en el futuro. Siempre es una apuesta, porque claro, también puede ocurrir que hagas esa inversión ahora y que luego por el motivo que sea, pues dentro de unos años haya una subvención que ahora mismo no tienes o que suba mucho la factura eléctrica o al contrario, que baje mucho el valor de la factura eléctrica, baje mucho el valor de la electricidad, el precio de la electricidad. Y ese retorno que tenías previsto, pues luego resulta pues, que podías a lo mejor tenerlo sin haber hecho la inversión inicial o justo lo contrario. Siempre hay una apuesta de futuro. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. ¿Suele merecer la pena? Sí. Sí, porque como te digo, si haces la inversión cuando es el momento bueno para ti, te estás asegurando de que si luego vienen peores tiempos,
ya has hecho tu trabajo, ya has reducido ese gasto. Entonces cada mes, en vez de gastar 1.000, pues ahora estás gastando 800 o 700, y cuando ya no tienes tanto dinero lo vas a agradecer, que ya no tengas que pagar 1.000 todos los meses, o 100 o 15.000 o lo que sea, y hayas reducido un 5, un 10, un 15, un 20, un 50% tu factura eléctrica. Hablamos generalmente de factura eléctrica porque suele ser el mayor gasto que haya en los centros de trabajo. Puede ser que sea otro tipo de consumo de combustible o lo que sea. Eficiencia energética es eficiencia energética. Un motor que funcione con gasóleo será el motor que te dé mayor rendimiento con el menor consumo de gasóleo o de gas natural o de lo que sea. Estamos hablando de la electricidad porque es lo más habitual, pero lo extrapolas a ese consumo energético que sea el que tú tengas. Y claro, luego está, digamos, vamos a hablar de un tercer punto. El primero sería la incompetencia de las personas que tienen que llevarlo a cabo. El segundo sería la dificultad del retorno de inversión si la duración del contrato es excesivamente corta y no da tiempo a que se realice ese retorno de inversión. Y la tercera sería el planteamiento tan habitual en el cual la inversión y el retorno de la inversión se consideran en agentes distintos. Es decir, se le pide a una persona o a una entidad, a una empresa, que realice la inversión para que el retorno de esa inversión lo tenga otra entidad diferente. Y esto, claro, normalmente no va a ningún sitio. Es decir, la inversión se suele hacer para obtener un retorno de inversión. Se llega a un punto en el que se ha conseguido el break-even, lo que sería el recuperar todo el dinero invertido a base de los pequeños o paulatinos ahorros que se han ido teniendo, reducciones de gastos, más que ahorros, reducciones de gastos. Llega un momento en el que has equilibrado el gasto y a partir de ahí es cuando empiezas a tener ese beneficio económico. Por eso hace falta el tiempo que estábamos diciendo para el retorno de inversión. Pero no solamente es una cuestión de tiempo, es que quien tenga ese retorno de inversión tiene que ser la misma entidad que ha realizado la inversión. Te pongo el mismo ejemplo. Iluminación LED. ¿Qué ocurre si una empresa está alquilada en un local, tiene una oficina allí y decide que pues está pagando demasiado por la factura eléctrica todos los meses? Pero claro, si hace la inversión para cambiar la iluminación a LED, como estábamos diciendo en nuestro ejemplo, pues como tiene un contrato de alquiler que a lo mejor es de 1 año o de 2 años, pues lo mismo no le da tiempo, no puede obtener el retorno de inversión. Dice, bueno, pues como no voy a obtener el retorno de inversión, le pido a la propiedad del edificio que sea quien haga esa inversión, que sea quien haga ese gasto de quitar la iluminación actual y poner una iluminación LED para que así yo pague cada mes menos electricidad. Y según lo estaba enunciando, probablemente ya lo hayas visto. O sea, el propietario del edificio o la entidad propietaria del edificio, ¿tú crees que te va a decir, sí, vale, yo hago todo el gasto de cambiar la iluminación para que tú, luego mes a mes, tengas menos factura eléctrica? Y entonces la propiedad del edificio, la entidad propietaria, el propietario, ¿qué está ganando con hacer esa inversión? No gana nada. Sería que hiciera un gasto para que tú obtengas un retorno, porque no te daría tiempo, según las condiciones de tu contrato, a retornar a la inversión si la haces tú. Claro, no tiene ningún sentido. Lo que te van a decir, oye, si tú estás obteniendo un beneficio por esa inversión, tendrás que ser tú quien haga esa inversión. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, tienes artículos escritos en las páginas web, revistas, etcétera, en los que sí que lo he tratado, dando una serie de posibles soluciones a esto que parece algo que no tiene salida. Y desde luego todas las soluciones que te propongo van orientadas a que quien hace la inversión pueda tener un beneficio. Claro, una forma así a bote pronto de plantearlo es decirle a la entidad propietaria del edificio que, oye, pues tú vas a hacer una inversión que te va a permitir que cuando yo me vaya, esa iluminación LED ya la tienes instalada y a lo mejor eso te va a permitir que al siguiente inquilino, la siguiente empresa que se vaya a instalar aquí, le puedas cobrar más alquiler porque la eficiencia energética del local es más alta. O a lo mejor esa eficiencia energética más alta te permite obtener algún tipo de certificación energética, medioambiental, que te permita subir el coste del alquiler o que te permita acceder a algún tipo de cliente que actualmente no te permite acceder porque las multinacionales de tales o cuales países
tienen prescrito que para instalarse en un edificio de oficinas o de lo que sea, pues tienen que tener un nivel, un sello tal, nivel plata, 1, 2, oro o lo que sea. Y como tú actualmente no lo tienes, no puedes optar a que esas empresas se instalen en tu edificio. Si haces esa inversión, independientemente de que la factura eléctrica vaya a tener un mejor resultado para el inquilino actual, a lo mejor después de que ese inquilino actual se vaya, puedes optar a que venga una empresa de las que pide ese sello si mediante esa mejora de eficiencia energética obtienes el sello. Es algo que se puede plantear y sería una manera de que quien hace la inversión al final recupere esa inversión y tenga su retorno, que a lo mejor no viene de parte del inquilino directamente o no viene de parte de la reducción de factura eléctrica directamente, pero sí de la obtención de un sello que le pudiera abrir mercado en zonas que ahora mismo o en empresas que ahora mismo no podría optar precisamente por no tener ese sello. Sería una opción, te digo a bote pronto que es una manera de plantearlo, pero siempre tienes que ir buscando que si le vas a pedir a alguien que haga una inversión, ese inversor tiene que obtener un retorno de inversión. Si no, estás hablando contra una pared, es absurdo. Es como si te lo piden a ti. Oye, mira, pues quiero que tú hagas este desembolso de dinero porque así yo voy a pagar menos. Vale, entonces, ¿dónde está el beneficio para mí? ¿Por qué voy a hacer ese desembolso? Lo dirías enseguida, ¿no? Siempre tiene que haber una alineación entre el esfuerzo y el retorno. Y eso muchas veces no se plantea. Por lo tanto, decíamos, 3 inconvenientes para la eficiencia energética, para la mejora de la eficiencia energética de un lugar de trabajo. 1. La incompetencia de las personas que deben hacerlo. 2. El no tener tiempo suficiente para el retorno de inversión. Y 3. El no alinear los beneficios y los gastos en las mismas entidades, sino plantear proyectos que hagan que alguien tuviera que pagar y otro alguien tuviera el beneficio. Como final, sí que deberíamos mencionar que cuando hablamos de la incompetencia de las personas que tienen que plantear los proyectos, no solamente estamos hablando de que a lo mejor esa gente de Facility Management o de compras o quien sea que tuviera que plantear el proyecto sea incompetente per se, sino que también podemos hablar de la propia filosofía de la empresa en la que trabaje o de cómo esté el mercado laboral en ese momento. Ya he contado en otras ocasiones que hemos encontrado a lo largo de nuestra trayectoria pues vivencias que nos han mostrado que realmente la persona con la que estábamos hablando no era incompetente, sino que estaba condicionada por unas directrices de empresa o por unos responsables de departamento, etcétera, que sí que eran incompetentes o que estaban excesivamente en la preocupación de, a costa de mantener su puesto de trabajo, poniendo en peligro los puestos de trabajo de todos los demás, etcétera, ¿no? Y un ejemplo claro viene a ser cuando alguien sabe calcular el coste de un elemento, pues por ejemplo en los primeros 4 años o en los primeros 6 años del uso que va a tener ese elemento, una instalación o lo que sea, incluyendo lo que son los costes de mantenimiento, coste de adquisición, etcétera, y entender que no puede aplicar esas cuentas que ha hecho porque su responsable no lo acepta. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú tienes que comprar 2 máquinas, o sea, una máquina y tienes 2 opciones, y una opción tiene un coste de adquisición mayor que la otra máquina, pero el coste de mantenimiento año a año es inferior, es muy fácil que pasados 2, 3 o 4 años, al final el coste sea menor que el de la máquina más barata de adquirir. Imagínate, tú tienes que comprar una máquina que te cuesta 1.000 euros y cada año el mantenimiento te cuesta 500 euros. Entonces tú haces las cuentas y dices 1.000 euros de adquisición más 500 euros al año, en 4 años pues resulta que la máquina me ha costado 1.000 más 500, más 500, más 500, más 500, estamos hablando de 3.000 euros. Y luego tienes otra máquina que te cuesta 1.500 euros en vez de 1.000, pero el mantenimiento anual es de 250 euros. Entonces, bueno, a 4 años, ¿cuánto me cuesta la máquina? Pues serían 1.500 más 250 más 250 más 250. Estaríamos hablando de 2.500 euros, frente a los 3.000 que estábamos hablando antes. Pero esa persona que ha sido capaz de hacer esa cuenta y entender que la máquina más cara de adquirir inicialmente
le resulta más económica o de coste más reducido en 4 años que la que es más barata de adquirir inicialmente, no se atreve a hacer la compra que debería porque se da cuenta de que si compra teniendo dos opciones, una cuesta 1.000 y la otra cuesta 1.500, y compra la de 1.500 pensando en los 4 años, en el coste total, le van a despedir. Y su responsable le va a llamar incompetente y le va a decir que qué hace tirando el dinero de la empresa comprando una máquina de 1.500 cuando podía haber comprado una de 1.000. Y esta persona sabe perfectamente que cuando le despidan, a quien nombren después en su lugar se va a encontrar con un trabajo hecho que va a tener un coste de mantenimiento muy leve todos los años o más leve que el de la otra máquina, y al final lo que van a decir es que esa persona que ha entrado nueva, fíjate qué bien hace el trabajo y qué poquito gasta en comparación de quien adquirió la máquina que tiraba el dinero. Ante ese tipo de pensamiento en la empresa o en el mercado laboral, hay personas que sí saben hacer las cuentas pero no se atreven a hacerlas. No se atreven a trabajar en función de esas cuentas que saben hacer porque sus responsables no se lo permiten. Y a lo mejor sus responsables es porque son incompetentes o tal vez también saben hacer esas cuentas, pero dependen de algún otro departamento o dependen de algún otro responsable que tiene otro tipo de presiones encima y que no permite que a día de hoy se plantee algo a un medio plazo o a un largo plazo. Evidentemente, ahí puedes entrar con las cuestiones de, oye, si vamos a estar durante un año utilizando esa máquina y luego nos vamos a ir, pues entonces, claro, no me interesa cuál sea el coste a 4 años. Entonces, los contratos de corta duración en los alquileres de lugares de trabajo vuelven a ser ese impedimento para que las personas que saben hacer los números tengan algún tipo de interés en hacerlos, porque entonces no tiene ningún sentido y se vive pues en esta situación de que, bueno, para el tiempo que vamos a estar aquí, oye, sea como sea, y oficinas o lugares de trabajo que viven siempre en una sensación de temporalidad, de que esto va a ser un rato y que luego habrá que hacer otra cosa en otro sitio. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Sí que me parece interesante esa puntualización del punto 1 para no cargar simplemente con decir, bueno, es que hay muchas personas que están en el Facility Management o en servicios generales que son incompetentes. Que sí que es cierto que, como en todas las profesiones, hay personas que son muy incompetentes dentro del Facility Management, pero otras veces no es que lo sean, sino que no pueden aplicar sus conocimientos por el entorno en el que están. Repasados estos 3 puntos, que creo que son muy directos y muy fáciles de comprender, volveremos a hablar acerca de este tema en el futuro, ya con cuestiones más específicas y menos habituales, pero sí que me gustaría que, como siempre, pues nos dierais vuestra opinión, nos escribiréis y nos contaréis cómo lo veis, cómo entendéis esta situación, cómo es en el país en el que estás trabajando tú, o en la ciudad en la que estás trabajando tú, o tal vez en el sector en el que estás trabajando tú. Si crees que estamos diciendo alguna tontería, o si te planteas que hay algún otro punto que veas como muy habitual que quieras que tratemos en siguientes episodios. Como siempre, tus comentarios son lo más interesante de este podcast. Así que hasta el próximo episodio.